tanto. Ya, Yesenia, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien, muy bien. Pero si digo que te voy a tomar nota y poner 5 puntos al diálogo, uff, no me dejan avanzar la clase, ¿no? Pero gracias por la Es más espontaneidad probable. tuya y yo sé que sí, creo por la voz lo saco allí. Y a otro par de jóvenes que siempre tienen ese empeño, gracias. Siempre el pensar de que, oye, creo que como grupo estamos quedando mal, ¿no? Por lo menos yo respondo. Pero no se le llega, ¿no? Está yendo a su casa, cruzando la pista, ¿no? Cuidado que te atropellen, ¿no? Vamos a poner ejemplos bien claros para que no se olviden. La función ya está, bien clara, ¿no? Lo que se tiene que hacer y cumplir. Pero las actividades parafuncionales, por ejemplo, son los diferentes hábitos orales, esos hábitos nocivos, muchos de ellos. Por ejemplo, solamente para tener una idea, seguro que puedes responderme, ¿no? Por ejemplo, ¿será normal que una persona pase muchas horas del día masticando, mordiendo la tapa del lapicero? ¿Será normal que una persona No, profesor. muchas horas del día chupándose el dedo pulgar y en vez de responder al profesor? Eso será No, normal. profesor. Ya, entonces Nada. deje chuparte el dedo y responde, ¿ok? Ya, entonces ya tan grandes, pues, ¿no? Porque eso del dedo, el dedo suctor, el dedo, la succión del dedo, es un hábito, sobre todo en niños, que ojalá alguna vez tengan la oportunidad de ver casos de estos pacientes. Es increíble cómo modifican la morfología de su boca, cómo el paladar ha adaptado un nicho específicamente para que ingrese su dedo del tamaño, de la altura, del grosor, de la profundidad, exactamente del pulpejo del dedo que se lo chupa, que suele ser muchas veces el dedo pulgar. Es increíble, usted revisa el paladar de ese niño y tiene una fosita en el paladar donde encaja exactamente su dedito. ¿Y por qué se adaptó a tal modo? Porque ustedes perfectamente saben, por eso es que todos los cursos suman al conocimiento. Ustedes saben que el tejido óseo se neoforma, se forma permanentemente, pero también tiene una propiedad que así como se va formando, se va moldeando. La modelación y la neoformación son dos aspectos que el hueso tiene toda la vida. Solamente que en la niñez y en la juventud es mucho más acentuado que ya en la tercera edad, por ejemplo. Por supuesto, porque hay todavía formación de hueso, pero ¿por qué es que los ancianos, los tercera edad, cuando tienen una fractura ósea, ya no regenera tan rápido? Porque ya su capacidad de generar células, no, o sea, los osteoblastos, ya no los tienen en la cantidad que lo tiene un niño, pues. Entonces, ¿qué sucede en ese paladar de ese niño? Como está adaptándose a la permanente actividad de succionarse el dedo y de colocarlo como si su sitio fuera el paladar por detrás de los incisivos centrales, oye, el hueso se ha adaptado a esa forma. Y por eso le digo, ojalá, esto de ojalá es porque en realidad ustedes como jóvenes que están formando en odontología, todo lo que se ve en la teoría deberían esforzarse de realmente verlo en la práctica. Por supuesto que hay cosas muy difíciles. Por ejemplo, la patología bucal es excelente, pero hay toda la casuística para poder ver. Porque la patología hay que estudiarla en los tejidos, o sea, ver, digamos, histológicamente hablando, cómo es esa enfermedad, cómo se diferencia esa patología y clínicamente cómo se ve. Pero la verdad es también que hay muchas limitaciones, ¿no? O sea, te dicen cómo es un quiste, sí, te explican en la teoría, pero lo has visto. Así como eso tiene que ser casi como un compromiso, un reto para ustedes mismos, tener ese deseo, sí, es un deseo, ¿no? Esas ganas, esa voluntad, ¿ah? De querer aprender viendo cada casuística de modo distinto. No pensar que, bueno, ya me voy a hacer odontólogo, qué fácil, ¿eh? Ya que la verdad se me está haciendo bien facilita la carrera. Hasta ahora no he tenido nunca ni un paciente, mira que no he hecho ni una profilaxis, ya probé periodoncia, no he hecho más que una historia clínica integral y como es virtual lo hice a mi mamá, mi papá, ahí acabó. Pero a ver, quiero verte cuando hay realmente alteraciones que requieren estudiar para diagnosticar, en la que tengas que dedicar horas para encontrar diagnósticos diferenciales y puedas distinguir frente a qué patología estás. Eso tienes tú que exigirte, ¿te das cuenta?
Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el reto es, no, el doctor nos ha contado cómo es. A ver, yo quisiera ver cómo es el paladar de un niño de esa forma. Otro que parece mentira, pero es común, y ojalá también lo puedan ver, es el otro hábito de la lengua proctátil, ¿no? La lengua proctátil. ¿Qué es la lengua proctátil? No sé si ustedes se han dado cuenta, hay muchas personas que cuando, por ejemplo, agarran las tijeras y empiezan a cortar, ¿qué hacen con la lengüita? Medio que lo llevan hacia un costadito, como quien dijera que cuando saca la lengüita hacia un costado, tiene mejor corte, ¿no? Así como si tuvieran mejor puntería, ¿no? Es una cuestión que casi inconsciente muchos lo hacemos. Pero ¿qué sucedería si fueras, por ejemplo, costurera o fueras un sastre? Y esa actividad lo realizarías con mucha frecuencia. Inconscientemente, cada vez que vas a intentar hacer un corte lineal, recto y sin fallas, hicieras esa situación. Inconscientemente estarías instalándote un nuevo hábito, la lengua proctátil. ¿Qué hace la lengua proctátil? Interesantísimo este caso. ¿Cómo es clínicamente? ¿Cómo se puede ver? Entre el canino y el premolar del inferior, a donde dirige la lengua proctátil el paciente, prácticamente se ha hecho un espacio entre la parte ósea y los dientecitos para que la punta de la lengua ahí encaje. Es como si ese fuera su lugar, el lugar de la punta de la lengua. Sí, sí, doctor. Automáticamente, y es más, el arco, en lugar de tener forma exactamente de un arco, ahí realiza como un bache, por decirlo así, donde queda la lengüita. Es un Ahí. paciente de clase 2, doctor, con mordida. Puede ser, ¿no? Pero yo estoy hablando del hábito, de los hábitos, porque esas personas podrían tener una mordida 1, clase 1, 2, clase 3. El tema está el hábito. No estoy hablando de lo que anatómicamente o la clasificación que tendría la oclusión, ¿eh? Si no estamos hablando de una persona que De se la lengua. acostumbró. Así, o sea, es el Yo la hábito. tengo, doctor, por eso digo. Ve. Es Ahora, como que está ahora ahí y ya fíjate, no se puede sacar. excelente comentario tuyo. ¿Por qué? Porque obviamente si estás alterando la oclusión, en definitiva ya viene, ¿no? Todos los otros, digamos, las otras condiciones que podrían cambiar indudablemente del modo normal, ¿no? Porque es un hábito nocivo, ¿eh? Porque yo por eso no quiero quedarme solamente que es un hábito, o sea, un hábito es una costumbre, y pueden haber hábitos buenos. El bañarse es un buen hábito, ¿no? El llegar a tiempo, el ser puntual es un buen hábito. Pero hay gente que es tardona, no es un buen hábito. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo es que se genera un hábito? Por el número de repetición, por el número de veces que se realiza la misma práctica. Entonces, Doctor, eso también, sí, dime. también podría influir mucho la postura, porque el hecho de que estés así bien agachado, o sea, baja, o caminas así en forma jorobada, hace que también tengas ese trastorno. Bueno, es lo Habría que que estudiar a fondo, sí. yo lo he visto, he leído así vagamente hace tiempo. Un artículo donde decía que la postura influye mucho en la parte oclusal y también lo que está Ya. diciendo la lengua Mira, protáctil. tú eres Jessy, ¿no? Sí, doctor. Ya, yo tengo súper buena memoria, por lo menos hasta el día de hoy. Así que voy a acordarme de ti para cuando hablemos de tu tema de tesis. Y ojalá que como por una cuestión personal, por una cuestión que ya hace tiempito, busques la forma para poder hacer. Sería interesante, ve, porque sí, hay probablemente estudios que como todo, en toda línea de investigación, líneas cuando es el tema, o sea, este tema hasta dónde habrá sido estudiado, porque a veces ya se conocen los factores, o sea, pueden haber estudios que ya se hayan realizado para saber cuál es la etiología de la lengua procátil. Entonces, ya se conoce, digamos que hay 10 factores que hacen que una persona esté predispuesta a tener lengua procátil. Ya se conoce, doctor. También se conoce con qué factores está asociado. Ya ese es el siguiente nivel de la investigación. O sea, ya son estudios no solamente descriptivos, exploratorios, sino ya llegó a un plano correlacional, relacional. Se conoce que esto está relacionado con esta cosa y esto de acá, con este trastorno, con esta patología, con esta costumbre, con este mal hábito, ya está. Se conoció. No solo está ahí, doctor, ya hay un nivel explicativo, se han hecho experimentos.
Y se ha demostrado que una persona, por ejemplo, si por más de 6 meses realiza tal actividad, va a desencadenar esto. Así que todos aquellos que tienen esa práctica van a conllevar. O sea, esto que estoy mencionando viene a ser como la línea, así se denomina la línea de investigación, en donde está el punto, hasta dónde se conoce ese tema. Y las investigaciones, lo interesante sería hacer a partir del tema que se conoce ya para adelante. O sea, si ya se conoce, por ejemplo, cuáles son los factores biológicos, podríamos demostrar, podríamos indagar y podríamos, por ejemplo, llegar a una conclusión, ¿no? De 20 pacientes que he encontrado difícil, pero he logrado tener 20 pacientes con lengua protráctil. En estos pacientes, ¿no? Que, por poner un ejemplo, ¿no? Que habitan en el distrito del Tambo en el año 2025, cuando estés acabando tu carrera, se ha encontrado que el 80% de ellos coinciden en un factor etiológico y es tal. ¿Me dejo entender? Entonces, a eso conllevan las investigaciones. Y así como tú, que en un momento tuvo interés por leer ese tema, en definitiva hay muchas personas que les interesa, ¿no? Y a eso le llamamos comunidad científica. Esa es nuestra comunidad. O sea, hablar de odontología, ¿a quién le interesa de odontología hablar más? A los estudiantes, a los docentes. Más que al público en general, ¿no? Pero doctor, ¿y puede ser que un farmacéutico le interese? Claro, si es tu esposo el farmacéutico le puede interesar, ¿no? Estás casado con una enfermera también, ¿no? Pero, o sea, básicamente la comunidad científica nuestra es la odontología, ¿no? Por eso es que nuestros temas primordialmente hablan de ello, ¿no? Entonces, esto es como para dejarles a ustedes, es todo tema novedoso, innovador, creativo, ¿no? Traído al tiempo de ahora, porque es un tema antiguo, ¿no? Pero de todas maneras, y enfocado bien, puede convertirse en una tesis para ustedes, ¿no? Entonces, por eso es que cada curso que ustedes escuchan, si de veras se concentraran por entenderlo y no estuvieran aprovechando esta, no puedo decir maldita, voy a decir bendita virtualidad, las cosas serían diferentes. Me apena mucho que aprovechemos el lado malo de esta virtualidad, porque es tan fácil estudiar virtualmente que mientras yo estoy hablando ustedes estarían buscando en Google a ver de verdad, doctor, ahorita deberían estar opinando, doctor, acabo de ver, mire que yo he leído, ahorita que usted está hablando, yo me metí, revisé, encontré un artículo, fíjese que yo abrí tal cosa y he podido apreciar, sí, lo que usted está diciendo es en parte cierto, de este lado no, ese es el estudio, o sea, porque tienes la máquina ahí frente tuyo. Lo de malo que cuando estás presencial estás limitado a ello, ¿no? O sea, vas con tu cuaderno, tu lapicero y te sientas ahí adelante. Ahora tienes tu herramienta, pero la aprovechas o la estás aprovechando para poner tu nombre y estás haciendo otra cosa, ¿no? ¿Ve? Eso es lo que ustedes tienen que enfocarse, chicos, ¿no? En aprender esto que nos interesa. Ahí está, el bruxismo, rechinar los dientes, no es una función, pues. O sea, no está en las funciones del sistema masticatorio, no está ahí en la lista de funciones, no está que todos tenemos que rechinar los dientes, esa es una actividad parafuncional. Por eso decía yo, no es una actividad paranormal. O sea, que no es normal del todo, es una desviación, un sesgo, un cambio, una modificación, y muchas veces nociva. Así es. Por ejemplo, no, lo que estamos mencionando de los hábitos, ¿no? Lo que estábamos hablando va a traer consecuencias a futuro, ¿no? Esto de la lengua portátil inclusive a veces genera que ni siquiera erupcione uno de los premolares o el canino. Así de grave es, ¿no? Yo he visto casos de pacientes con adultos ya, de sexo femenino, serían unos 36 años que tendría la señora, con lengua portátil de cuántos años, probablemente muchos años atrás, y que no había erupcionado, o sea, no dejó la fuerza que permanentemente estaba ahí, el diente nunca llegó a erupcionar, y estaba ahí dentro del hueso. ¿Por qué? Porque ya pues, su sitio estaba ocupado por la lengüita, ¿no? Entonces revisen ustedes esas casuísticas, ¿no? Bien, bueno, vamos a avanzar. Doctor, una consulta. Sí. Por ejemplo, hablando de mi caso, ¿no? Me he dado cuenta que cuando yo decluto o paso la saliva, la lengua solo ponerlo para, así como una lengua portátil, y a veces suelo morderme la lengua. Es debido a ese hábito que también tengo, o sea, evito, ¿no? Que mi lengua esté dentro y morder así vis a vis, porque
antes no podía hacer lateralidad para la izquierda, si no me equivoco, no para la derecha. Entonces, entonces podríamos decir en mi caso que sí tengo una lengua protráctil. O sea, ese hábito estoy tratando de cambiarlo. Claro, Entonces, de lo que mira, me decía, es normal que, o sea, no es para funcionar, es para funcionar más bien porque suelo morderme la lengua. claro, pero habría que, y digamos que tiene que ver la mordida de la lengua justo con esa zona a donde diriges la lengua o a ese lado opuesto. Al lado opuesto, doctor. Ujú. Claro, es que de algún modo, mire, es que no estaríamos hablando de estas actividades que alteran la actividad normal si no tuvieran otras consecuencias. No es una cuestión ni siquiera únicamente de estética, no es una cuestión para hacer un comentario nada más, sino que eso es todo un cuadro clínico que tiene algunos efectos que pueden a veces agudizarse y volverse severos, ¿no? Porque basta con entender un principio que ustedes nunca se deben olvidar, el principio de la autoprotección que tiene el sistema masticatorio en realidad. No sé si a ustedes ya les he comentado, pero por ejemplo, el hecho de que el arco superior esté levemente hacia vestibular y el arco inferior levemente inclinado hacia lingual tiene una razón. Si ustedes revisan nuevamente la morfología dental, van a ver que los ejes axiales de los dientes tienen esa angulación, tienen esa dirección. Si usted traza no, una bisectriz ahí en medio o traza una línea axial justamente por el centro, por el eje central de cada diente, tiene esa disposición. ¿Por qué existe el overjet? Por ejemplo, ¿por qué existe el overjet? Porque si todos nosotros tuviéramos, fíjense, entiendan una cosa en un principio, si todos nosotros tuviéramos un borde a borde, desde todo el sector posterior, todo el sector anterior hasta el otro lado, si fuera borde a borde completamente tu mordida, probablemente te comerías la mitad de tu cara. El hecho simplemente de que haya un overjet, que es un sobrevuelo, overjet, en inglés no overjet, entonces ese sobrevuelo de los dientes superiores en relación a los inferiores, nada más de 1 milímetro, 2 milímetros, imperceptiblemente que nunca le hemos prestado atención, eso hace que no te mueras la cara. O sea, me refiero pues al carrillo, ¿no? La parte entera, la zona yugal. Eso es tan sencillo de entender. Y por eso cuando uno rehabilita a los pacientes haciéndole prótesis fija, total, la que tú quieras, la más bonita, puedes cobrar la plata que te dé la gana cuando sea profesional, no va a tener nada que ver con que sepas o no rehabilitar correctamente ese paciente. Y tienes que devolverle esos principios oclusales. Tiene que hacer una prótesis con su overbite, su overjet correcto. Si no lo hace, va a venir con la cara, parece un perejil de tantas veces que se muerde. Porque es así. Entonces, probablemente, por eso voy, ¿no? Basta con que tú alteres alguna parte oclusal, en definitiva, lo que puede estar pasando es que repercuta en otro lado. Entonces, eso es un poco el comentario que podría decir, ¿no? Entonces, pero yo te sugiero una cosa, ¿no? Los hábitos, tanto los buenos como los malos, los dañinos, los nocivos y los que son beneficiosos, ustedes mismos se estarán dando cuenta, con este comentario que hago, es que en un inicio, para que se instale un hábito, empieza por el tema de la costumbre y la repetición. Repetición, 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 que al final se convierte en una cuestión inconsciente que se realiza. Entonces, así como se instaló un hábito por repetición, lo que tiene que hacer un paciente con ese problema es quitarse el hábito, sacarse el hábito, por repetición también, y reemplazarlo con otro que no sea nocivo, o de algún modo primero tiene que ser conscientemente. Lo que, por ejemplo, dice Yesenia, ¿no? Yo ya sé que tienes un problema, ya, eso es un punto favor, sabes que tienes un problema, y sabes que tienes que modificar, y la primera vez tiene que ser conscientemente, tú tendrás que estar pensando cómo muerdes, cómo fluyes, dónde llevas la ley. Y dice, por eso hay que leer algunas cosas, ¿no? Por ahí hay algunos textos que dicen, ¿no? Para que un hábito se instale necesitas de 21 a 28 días. O sea, si empiezas constantemente y llegas a esa cantidad de tiempo, ya nuevamente tu sistema
neuromuscular probablemente se acostumbró a la nueva posición, a la posición normal, al erradicar esa posición nociva o esa costumbre nociva que tenías anteriormente, ¿no? Entonces, ese es un poco, ¿eh? Como consejo final, ¿no? Y leer si hay interés en ello, pues porque ya que estás en el área, qué mejor que ahondar más sobre el tema, ¿no? Muy bien. Aunque yo te sugeriría que todavía no cambies de todo el hábito hasta que hagas tu tesis contigo mismo, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Sí, doctor, me pareció interesante con respecto a la postura, que influye mucho, mucho, mucho en la posición de la oclusión más que nada. Sí. Sí, doctor, me he dado cuenta que hay pacientes, bueno, he visto radiografías donde la columna influye y la posición como estás influye tu mordida, ¿no? Eso es lo que estaba leyendo hace tiempito. Hay una serie de estudios que tienen que ver con la biometría corporal, que inclusive hay mucho, mucho que ver del tamaño de los pies, de los miembros inferiores, que tiene que ver con hay una norma estética inclusive, que es ahorita se me fue, que tiene que ver mucho con la estética y la belleza, y justamente todos estos temas que estás hablando tú, hay un campo en la odontología, como muchas otras ciencias médicas también, que han dedicado especial atención en la parte de la ergonomía, que involucra también todo ello. Entonces, sería bueno, como te decía hace un instante, ya hay estudios, ¿no? Yo no sé si fue hace poco que comenté estudios sobre, por ejemplo, el hábito de los que tocan violín, les dije, ¿no? Que es una postura que no es común, pues. O sea, no todos tienen ese hábito, porque no todos tocamos nosotros violín. Otros tocan violín de otra forma, otros tocan el violín de verdad, ¿no? Entonces el violín, sí, pues yo lo comenté, solté la idea nada más. Por eso digo, ¿no? Los profesores probablemente mucho de lo que hablamos está en los libros y la otra parte está en la experiencia, ¿no? Ya los años que uno ha recorrido, de lo que ha visto, procuramos transmitírselo a ustedes y despertar curiosidad e interés. Y eso ya no depende de mí, hasta ahí yo cumplo, ¿no? Hasta ahí está la iniciativa. Ya de ahí viene lo que en ustedes repercute eso, ¿no? Si tienen el ánimo de ahí seguir la línea y seguir investigando, aprendiendo, informándose, conociendo cosas nuevas, eso está en ustedes, chicos. Entonces, estaría bueno evaluar eso de las posturas, ¿no? Mira, cuántos jorobaditos somos nomás, empezando de sus profes, ¿no? Entonces, a quienes podría hacer tranquilamente una evaluación, ¿no? De cuántos años de odontólogo tiene, por ejemplo, y también cuántos nosotros habríamos desarrollado quizás algunas consecuencias como la que estás hablando, ¿no? Sí, por citar, ¿no? Sí, doctor. Listo. Muy bien. Contactos oclusales e hiperactividad muscular. Se ha demostrado que los contactos oclusales, mira, es por eso que es tan controversial esta parte. A mí me vacila porque no es como otros cursos en los que, oye, mira, esto es la enfermedad y este es el remedio. Yo finalmente les enseño el curso y ni yo ni ustedes vamos a tener un tratamiento definido para este tipo de trastornos. Porque ya lo dije hace un rato, es diferente si hubiera una enfermedad y un solo remedio. Pero ese no es el caso de estos trastornos. Miren, hubieron quienes pensaron, oye, ¿no serán los contactos oclusales los que generan bruxismo? O sea, mira, hay una lógica, no es un disparate, ¿no? Es decir, esta persona tiene bruxismo y tiene bruxismo desde, creo que cuando ha ido al dentista. A ver, si acá tiene un contacto prematuro, probablemente ese contacto prematuro, esos contactos oclusales, son los que a partir de ese momento ha desencadenado bruxismo. Y entonces, ¿qué hicieron? Así como estamos conversando, tuvieron interés por demostrar si esa hipótesis era o no era cierta. Entonces, ¿qué hicieron? Agregaron experimentalmente una interferencia oclusal. Imagínense, yo les pedí a ustedes, ¿no? Les explico, chicos, miren, ¿saben qué? Yo estoy haciendo un experimento y quiero saber, a ver, primero vamos a evaluar. ¿Cuántos son ustedes? Ustedes son, ¿cuántos chicos peñosos hay en este salón? 40. Ya yo me quito porque yo no soy estudiante. Me quito yo, son 40. 40, mira lo que vamos a hacer entonces, en el supuesto. Evaluamos, primero para descartar que ninguno de ustedes previamente tenga
bruxismo nocturno. Que cómo vamos a investigar, que pondremos una cámara infrarroja al costado de donde duermes. La cosa es que el diagnóstico es que ustedes son sanos respecto al bruxismo. Escojo 20 de ustedes, aleatoriamente, que tengan ciertas características. Quizás hay mayores de 25 años, entre 25 y 40, por así decirlo. Podría ser, por ejemplo, se me ocurre. Ya, los escogí a 20 de ustedes con esa característica, con ese criterio de inclusión, con ese criterio de selección para mi muestra. Son sanos. Y les digo, ¿saben qué? Les explico, ¿no? Miren, les voy a poner un bultito de resina, pero experimentalmente vamos a poner una interferencia oclusal en ustedes, en los 20 seleccionados. Y los otros 20, no, a los otros 20 no le vamos a poner ninguna interferencia, los vamos a dejar así, porque voy a experimentar. Voy a comparar si al cabo de un tiempo, a ustedes a los que les estoy poniendo esa interferencia oclusal, desarrollan o no bruxismo. Y voy a comparar con los otros 20 a los que no les voy a poner. ¿Ok? Pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo le podemos dar al experimento? Un día, 2 días. ¿Al cabo de qué tiempo podría evaluar? ¿Qué pasó? Una semana. Ya, pongamos 2 semanas. ¿No tiene una semana, 2 semanas? Listo, los 15 días. Nuevamente, o sea, estoy hablando de una cuestión que no está tan fuera de foco, porque la única forma de cómo sabría que tú produces bruxismo nocturno sería durmiendo contigo o estando a tu costado cuando duermes. Como eso no es posible, entonces se me ocurre que puedo poner una cámara infrarroja con un amplificador de sonido para que capte toda la noche mientras duermes si bruxas o no. Muy bien. Pero sí se puede detectar a nivel desgaste incisal. Ah, no, pues ya. Pero es que, hija preciosa, estamos hablando de gente sana que todavía no tuvo, por eso tenemos que estar atentos a lo que estamos hablando, por favor. Pero yo, por ejemplo, sí, y también tengo en 4 piezas, en la superior y en la inferior. Sí, entiendo todo, pero yo estoy yendo al hecho de que estamos en un experimento con pacientes para que haya un desgaste, que eso es crónico. Lo que quiero demostrar es simplemente si el colocar interferencias oclusales predispone a esa persona para que tenga bruxismo. Todavía no estoy, por eso, estar atento en el orden. Podríamos poner papel articular en ya está, o sea, cada uno de ustedes me da una idea, le digo, o sea, que traigan cada uno una idea distinta de cómo compruebo que este joven está teniendo bruxismo esta noche. Entonces, a mí se me ocurre, pues le pongo un micrófono ahí con un amplificador de la patada, ¿no? Para que grabe, y una cámara, no sé qué, infrarroja, ya, cualquiera de las técnicas que pueda hacer. Listo, evalúo a los 20, a los que le pusimos interferencia oclusal, al cabo de los 15 días, y también evalúo a los 20 estudiantes, a la otra mitad, que no se les puso la interferencia oclusal. Mira, agregando experimentalmente sin interferencia en pacientes no incrementa el bruxismo. Finalmente, ¿qué pasó? Cuando se examinó, vamos a ficticiamente hablar, pero para que se entienda, de los 20 pacientitos a los que le habíamos puesto las interferencias, 2 habían desarrollado bruxismo. En esos 15 días, en ese mes, en esos 3 meses que habíamos puesto ahí. Y en esa misma cantidad de tiempo, en esos otros 20 a los que no le hicimos nada más que evaluar al inicio y al final, encontramos que hay 2 o 3 que también tienen bruxismo. ¿Es posible que pase lo que estoy diciendo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cabe la posibilidad que pase lo que estoy mencionando? Que los que no le hemos puesto nada, que simplemente los hemos evaluado, ¿podrían tener bruxismo o no? Claro que sí, doctor. Podría ser, doctor. Claro, es que ¿saben por qué? Porque las interferencias oclusales no son el único factor etiológico que produce bruxismo. Ese es el experimento. Entonces, y eso corroboró lo que dice aquí, que las interferencias oclusales no incrementaron significativamente el bruxismo. Así que las cosas que uno duda, las tiene que someter a una investigación, a una experimentación. Y ahí recién a ciencia cierta uno puede decir, porque el resto es puro comentario. Yo opino, yo pensé, yo vi que no, sí, pero queremos demostrar, demostrémoslo. Y es así como quedó demostrado que las interferencias oclusales
no incrementan bruxismo, como se creía. Ahora vamos al otro lado. Pacientes que tenían interferencia y que tenían bruxismo. Ojo, pues atentos a lo que estamos hablando. Pacientes que tenían interferencias y bruxismo. Alguien muy sabio dijo, caramba, mira, acá tengo de estos 10 pacientes, tienen bruxismo y tienen una característica común. Todos ellos tienen interferencias oclusales. Ya sé, vamos a eliminar las interferencias oclusales y vas a ver cómo se le va el bruxismo. Y ya, mocharon a los dientes. Su rebanada, ya dijimos el otro día qué cosa era un desgaste selectivo, un desgaste oclusal, ¿no? ¿De acuerdo, no? Que es irreversible para empezar, ¿no? Oye, imagínate la frustración que tendrías de hacer el desgaste y al cabo de un tiempo, cuando ya no hay ese contacto prematuro, evalúes a ese paciente y siga teniendo bruxismo. O sea, por las dos partes se determinó que ni la interferencia oclusal presente genera bruxismo, y por el otro lado, aún teniendo interferencia oclusal y generando desgaste, tampoco contribuye mucho en la mejora de los síntomas del trastorno contemporáneo. Inclusive en estudios hechos a largo plazo. Entonces es controversial. No podemos decir por qué, porque hay que leer bien sobre el bruxismo. Y si estudiamos el bruxismo, probablemente nos vamos a dar cuenta pues que es una enfermedad multifactorial. Entonces, mientras estamos pensando en uno de los 10 factores que podría desencadenar, resulta que ese no es el factor primordial, pues. Por eso, cuando no hablaron al inicio, era importante que opinaran sobre factores perpetuantes, condicionantes, iniciadores, ¿eh? Que no le dio la gana de hablar, pues. Ya me estarían entendiendo mejor, ¿no? Porque no todos los factores tienen igual importancia. Son factores, sí, condicionantes también, pero hay uno que es el que va a desencadenar el asunto. Entonces ya de su tiempo van a leer lo que no quisieron opinar, ¿ya? Contactos oclusales e hiperactividad muscular. La idea entonces de que un contacto oclusal alto pudiera incrementar la actividad muscular, como es el bruxismo, puede cuestionarse, ya que con esto se activa el reflejo nociceptivo. Ahí está la respuesta, doctor. ¿Y por qué será que los contactos oclusales, esas interferencias, no generan bruxismo? Porque recordemos que cuando el organismo detecta que hay algo nocivo, intenta evadirlo por un acto, ¿no?, de reflejo nociceptivo. Detecta que hay un elemento extraño, nocivo, no es que va y lo raspa y va a generar más fuerza y va a generar más fricción y va a morder con más fuerza, no, más bien le va. Eso sería una respuesta a la interrogante ¿por qué será que los contactos prematuros no son la causa principal de trastorno temporomandibular? ¿Y quiénes actúan para que ese movimiento de evasión se dé? Los músculos. Qué interesante, ¿eh? Cómo se va, cómo cada uno va, digamos, contribuyendo, favoreciendo ciertos aspectos de autocuidado. Cuando son crónicas, alteran la actividad muscular de dos formas. Ahora sí, pero ahí viene el tema, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta personita tiene que tener su interferencia oclusal siempre? Porque el doctor que le puso su puente le dijo que así era, que ya se iba a acostumbrar. Lleva 2 años y sigue sintiendo que está mal. Ya es crónico, es interferencia oclusal. ¿Qué va a producir? Esa interferencia oclusal crónica por mucho tiempo, más de 6 meses, va a alterar el engranaje o engranama muscular para evadir cualquier contacto dañino y restaurar la función. O sea, ya lo malogró digamos que ese reflejo de autoprotección, porque ya al estar permanentemente ahí y al no le da una solución, entonces va a alterar de algún modo la manera normal que tenía esa persona de realizar sus movimientos, ¿no? Gracias a los músculos que para eso están, ¿no? Para realizar el movimiento. Probablemente esa persona tenga un lado de la cara más agrandado, más crecido, más voluminoso, porque los músculos de un lado trabajan más que la del otro. Si uno hace un trazado de línea media, va a ver que es asimétrico el rasgo facial, porque los músculos, ustedes saben, ¿no? Si quieres sacar, por ejemplo, bíceps, haces un poquito de pesas, ¿no? Igualito, el trabajo hace que el músculo crezca. Entonces, si tú no masticas por los dos lados,
Entonces, pues si muerdes solamente por el lado derecho, vas a tener un músculo, ¿no?, aumentado en tonicidad, que trabaja más, y al otro lado un músculo que no esté en ese mismo tamaño, de ese mismo volumen, porque sencillamente es como si hicieras las pesas solo con el brazo derecho. ¿Qué va a pasar con tu otro bracito? Vas a tener un solo brazo de Popeye, ¿no? Y el otro de Olivia. ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Ah? O cuando ejercitas el derecho, ¿qué dice el izquierdo? Abre peso ahí. No, el que trabaja más tiene más músculos. Claro, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una cara asimétrica? Ahora que terminamos la clase, a ver, mírense en el espejo, trácense una línea media. Al que tiene simetría le vamos a premiar. La ¿Ya? mayoría. Todos somos. La mayoría. Todos somos chuecos, profe. Soy deforme, doctor. Entonces no me siento mal yo solo, ya qué bueno que tengo compañía, ¿eh? Está muy bien entonces, chicas. Gracias por, ¿no? Gracias, muchachos. Somos varios entonces, varios asimétricos. Por eso las caritas de las Miss Universo, Miss Mundo, son las caras De cirugía nomás, doctor. Bueno, no me consta, ¿no? Pero bueno, yo saco cara por las chicas de quinto ciclo de estomatología. Las chicas mudas, estas sí son más simpáticas, ¿no? A ver, pero es cierto, ¿eh? No es falso lo que estoy diciendo. Las caras que justamente se notan atractivas a simple vista. Yo acabo de hacer un trabajo hace 2 años sobre la percepción de la estética, composición gingival de los dientes, y hemos tomado en cuenta para que personas ajenas a la odontología puedan valorar cuando la sonrisa se aprecia de un modo más estético que otro. Y sí, pues ciertamente hay cosas que a la vista se ven más atractivas. Y así es el título. Por ahí está, 3 años atrás que hicimos, creo, con el doctor Pablo Bonilla y más hice este trabajo, no me acuerdo bien. Entonces, el asunto fue que hay un principio, ¿no? Por eso es que las caras bonitas del cine, por ejemplo, simplemente no hay nada que discutir, pues, porque si tú ves y lo pasas por un escáner y mides cada dimensión del lado derecho, izquierdo, la línea media, la punta de la nariz coincide con la línea media, exactamente, es que te vas a dar cuenta que justamente apuntan a la cima. Y eso no es malo para nosotros comentarlo, ¿no? Porque nosotros somos, y ustedes cuando terminen, van a ser gestores de mejorar sonrisas y justamente trabajar en la estética. Así que no es un tema tabú, que no, que exageración, no. Ese es el principio que ustedes tienen que ir conservando, ¿no? La simetría, bueno. Y acostumbrarnos, el odontólogo tiene un defecto, es que rápidamente se da cuenta cuando algo está desviado, torcido, porque ya el ojo mismo automáticamente se da cuenta ya. O sea, por eso, cuando no, vas a traer a tu albañil a ver, está haciendo la pared, ya tú viste que esa pared está ya inclinada. Te están armando un mueble que sabe qué, pone el nivel, no, eso está chueco. Ahí mismo, porque ya has desarrollado esa vista. Entonces, pero obviamente, por lo menos cuando escuchas clases, ¿no? Tampoco, ¿no? Vamos a ver, entonces, seguíamos por aquí. Así que, chicos, fíjense, ese cambio en el engranaje muscular, ¿no?, a raíz, como consecuencia de evadir de las interferencias cruzales, a la larga van a traer un cambio cuando se hace crónico, un cambio en la actividad muscular normal. La segunda forma de adaptación que tiene también en el movimiento dental para destruir, ¿no?, la segunda forma de adaptación en el movimiento dental para destruir una carga, la mayoría de los pacientes pueden adaptarse sin mostrar prolongados signos de disfunción. Eso es casi como lo anterior, ¿no? Pero ya en el primer caso estamos hablando más de los músculos, en el segundo también del modo de masticar que adoptamos, ¿no? Por muchas razones, muchos de nosotros no distribuimos las cargas oclusales con igual intensidad a derecha e izquierda. Si no, basta con que nos pongamos, ahora más veguito que ustedes van a tomar seguramente su noche, su cena, entonces se dan cuenta que cuando muerden, no muerden exactamente, a ver, un ratito derecha, izquierda, derecha, izquierda, un ratito mordido 2 veces para este lado, ahora le toca 2 para el otro lado. No, señor. Tienes un lado que es, digamos, habitualmente de más trabajo que el otro, porque ya se adaptó a ese movimiento. Sumado a los músculos también es una cuestión, ¿no?, a esa adaptación. ¿Por qué? Porque quizás al otro lado, ¿se acuerdan? El otro día comentábamos, ¿no?
una restauración está interfiriendo. De repente en ese lado no te hicieron bien pues la restauración interproximal. Entonces tienes temor de morir por ese lado porque cada vez que lo haces sientes que el alimento fibroso se queda entre los dientes y te genera dolor. Entonces automáticamente lo vas evadiendo por un tema, obviamente, de cuidado. Y así encontramos interferencias medio intrusivas, y esto ya simplemente es como para analizar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del lado de trabajo, lado de no trabajo, ¿no? Llevo la mandíbula a la derecha, el lado del trabajo es la derecha, y el lado de no trabajo es la izquierda. ¿Qué es lo que evalúo cuando hago una evaluación, valga la redundancia, de lateralidad? Lo que evalúo es que no debería de encontrar interferencias oclusales en el lado del no trabajo, que son dañinas. Si hay interferencias, quiere decir que no estás llevando a cabo en toda la extensión el movimiento, porque por eso se llama interferencia, pero porque interfieren, impide, no deja, no permite, interfiere. Por eso se llama interferencia oclusal. Claro, porque deberías llevar, digamos, 8 milímetros no de lateralidad hacia la derecha, pero no llevas esa cantidad porque se traba. Tienes ahí un contacto, una interferencia. ¿Ves? Las interferencias que alteran significativamente la función muscular son las que impiden esa posición intercuspidea, conduciendo a síntomas musculares, ¿no? Entonces, si hay puntos de contacto prematuros en relación céntrica, en lateralidad, en protrusión, entonces hay riesgo de que esas personitas desarrollen trastorno temporomandibular. Entonces, miren, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Esto, por si acaso, para los que están atentos. Estamos viendo la condición oclusal. Estos 5 factores mayores, que son los que, digamos, a los que podríamos responsabilizar de ser los factores etiológicos de los trastornos temporomandibulares. Solamente hasta ahorita he hablado de condición oclusal, solamente que hemos hablado condición oclusal en estática, condición oclusal en dinámica. Y sumado a ello hemos comentado acerca, pues, por ejemplo, de lo que viene a ser un trastorno muscular cuando se hace crónico, cuando esto se altera con la oclusión, cuando hay puntos de interferencia, cómo eso es que va a... Y se comentó adicionalmente el tema del bruxismo, actividades parafuncionales, pero dentro de la condición oclusal. Ahora, ¿qué vamos a ver? El segundo factor mayor, los traumas. Oh, esos traumas que son como sinónimos de traumatismos, ¿ah? Tienen un papel más importante en los trastornos intracapsulares. Ajá, ya tiene noción, ¿eh? Ya sabemos, cuando hablamos de trastorno intracapsular es que puede dañar a cualquiera de los elementos que están dentro de la cápsula articular. ¿Cuáles son esos elementos? Disco articular, la cavidad glenoidea, el cóndilo, pero si nosotros vemos más allá, tejido retrovertical, lámina retrovertical superior, lámina retrovertical inferior, las láminas colaterales, ¿no? Que son los ligamentos colaterales, todo el líquido sinovial, las membranas sinoviales, todo lo que hemos visto que está dentro de la cápsula articular, entonces también se pueden ver afectadas, ¿no? Entonces dice, el trauma oclusal tiene su repercusión, el trauma, el golpe, no nada que ver con trauma oclusal. El trauma tiene un rol más protagónico en los trastornos intracapsulares. Y este trauma se puede diferenciar en macro, un golpe grande, una fuerza muy intensa, muy dura, muy fuerte, ¿ya? ¿No? Como puede ser un accidente, un golpe directo en la cara, en la mandíbula, es un macro trauma. Y un microtrauma, que es una pequeña fuerza, pero repetitiva, constante. Es como, clásicamente decimos, es como la piedra en el zapato, ¿no? No será un rocón que te va a romper la cabeza, pero es algo que fastidia, algo que incomoda y algo que a la larga puede terminar dañando si no se elimina. Entonces ahí están las dos cosas, ¿ves? Un trauma grande y un trauma pequeño. Ambos finalmente casi generan similar afectación. Estos microtraumas, que son pequeñas fuerzas, como por ejemplo bruxismo, un apretamiento dental, producen daño y sobrecarga a dientes, articulaciones y músculos. No es que no dañen, a la larga perjudican, ¿no? Muy bien. Otro factor mayor, ya vamos con este tercero, ¿eh? El primero era condición oclusal. El segundo que acabamos de ver, ¿cuál era? El que acabamos de ver. Trauma. Muy bien. El tercero, estrés emocional. Eso viene de hecho en el examen, a factores mayores
Factores etiológicos de los trastornos temporomandibulares. ¿Cuáles son esos 5 factores mayores? Y ahí estamos. El tercero, estrés emocional. El estrés, o sea, un aspecto psicológico dentro de lo que viene a ser un factor etiológico de trastornos temporomandibulares. Ahora comprenderán por qué es tan difícil que el odontólogo solito trate estos problemas. Si nosotros no podemos ni con nuestro estrés, vas a subir el estrés emocional de otras personas. Como odontólogo es un poco difícil, porque no somos profesionales de ese campo, ¿no? Podemos pensar en paliar un poco, aconsejar, pero no es nuestra área, en definitiva. Solo entendiendo quizás, y para que nos ayude a llevar un buen diagnóstico, corroborar nuestro diagnóstico presuntivo, nos puede servir el tener esta noción, ¿no? Pero más allá no. El estrés emocional es la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda que se le exija. Eso lo dice un autor Segle, ¿no? O sea, no es una enfermedad, atento, ¿no? Es una respuesta. Cuando dice no específica, es que no tiene un modo único de manifestarse. En las personas se manifiesta de diferente manera. No es lo mismo el modo como canaliza Yesenia su estrés que cómo canaliza su estrés Eder, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Y así, ¿no? Cada uno tiene, de repente uno grita solito, el otro tal vez llora, el otro se queda callado, se deprime, el otro, no sé, sale a la calle. Es decir, cada uno desfoga de un modo diferente su estrés. U otros que aparentemente no canalizan ni exteriorizan, pero fisiológicamente sienten alteraciones en el organismo, ¿no? Y por ejemplo, algo común relacionado al estrés es el tema, ¿cómo le llaman esto? El problema del colon. ¿De qué se me fue? Tiene un segundo nombre, algo de colon, pero luego... ¿Cómo? No te escuché. Estreñimiento. Claro, también, ¿no? Pero... ¿La hemorroides, doctor? Sí, no, pero con la palabra misma que acabo de mencionar, ¿no? O sea, tiene otro término. Con colon, digo, pero se me fue. Ya me voy a acordar seguramente un momento. Es decir, colon irritable. El colon irritable, ya me recordé, ¿ves? Colon irritable, ¿no? Que trae como consecuencia lo que ustedes están mencionando, sobre todo cuadros de diarrea eventual sin motivo alguno, no es alimenticio, o momentos de estreñimiento, ¿no? Tienen un problema que en realidad y se acentúa muchas veces, está asociado a las épocas de aumento de estrés, ¿no? El hipotálamo, el sistema reticular, sobre todo el sistema límbico, son responsables del estrés emocional. O sea, la parte autónoma, en donde nosotros no podemos decir, ¿sabe qué? Mañana comienzan mis días de estrés, ¿ah? A ver, le voy a subir el volumen, mañana, no. Es prácticamente difícil, ¿no? Claro, sabemos que hay etapas de estrés, eso es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita están relajaditos porque estamos en la semana 3, 4, ¿no? ¿Cuándo hay el estrés del estudiante? Antes era en la semana 8, desde que empezó la virtualidad, en esa semana 8 es la semana de relajo, porque ahora como dan en su casa, con su plagio al costado, ya no es la semana de estrés, ya. No sé qué semana ahora será de ustedes la semana de estrés, a ver, cuéntenme, ¿qué semana es la semana de estrés ahora? ¿Ah? Viajar a Huancayo, doctor. Pues nos toca llevar pacientes, doctor. ¿Ya ves? Oye, ustedes aunque sea me hubieran hecho creer, pues sí, doctor, no, sigue siendo la semana 8 cuando usted no vea, no, pero ya ve, ¿cómo los hago confesar? Claro, pero ya la semana de examen no es problema, porque como dan virtual, pero plagian a su ya puro 20, pero ya cuando después tienen que dar el examen presencial y nos encontremos y les pregunte, ay, es curioso, la vez pasada me pasó una experiencia, ¿no? Desaprobado, tuvo que dar examen una señorita que sacó 20 en los 2 parciales. Y va a dar el examen ¿cómo se llama? ¿Ustedes qué dan? Sustitutorio, ¿no? Pero ¿qué cosa vas a sustituir si tienes 2 20? El sustitutorio solamente reemplaza la nota más baja. ¿Y a dónde te voy a poner ya? El problema está que no has hecho nada de práctica, no nos mandan ningún trabajo y todo. ¿Qué vamos a sustituir? Pero como dice que hay que dar un examen sustitutorio, ya pues bueno, te voy a tomar presencialmente en la universidad.
y prácticamente le imprimí el examen que virtualmente le tomé. El mismo que había tomado hace 2 días atrás. Y mi hipótesis, porque como yo de investigación todavía ando pensando en esto, pues, comprobé, pues, ¿no? ¿Cuánto creo que se sacó cuando le di el mismo examen escrito? Un 0,5, doc. Ya, mire, cómo confiesan solitos ustedes. O sea, ese es lo que... O sea, claro, hasta eso no me estudian, pues. Sino que lo que pasa es que la virtualidad les extiende la mano y ya, de 18 a 20 mínimo, pues, pero ¿por qué me la voy a jugar? Si es ahora, es nunca. Y está bien, ¿no? Se respeta. Sí, pues, 0,6 se sacó. Buena nota, pero igual jalaba, porque le digo, ¿qué hago? ¿Te sustituyo tu 20 por un 0,6? ¿A dónde vas a dar examen? Por uno. Ya no se sustituye la práctica, ya así que estás igual desaprobado, ¿no? Y bueno, así quedó, ¿no? Pero a lo que voy es que, como comentario, ¿no? Antes, cuando las cosas eran normales, sí, pues, tenían el colon irritable los chicos y las chicas en la universidad. Todo lo que ustedes decían de estreñimiento, de arreglos, seguramente en esa semana. Pero ahora no, pues, ya es relax, doc. Como esa semana no hay muchas clases y encima son 2 horitas, nomás ya pasamos, piola. Sí, pues, más es la que preocupa al paciente, ¿no? Viajar a Huancayo, dijo alguien, ¿no? Ya, chicos, es bonito siempre tener ese contacto con ustedes. A mí me satisface siempre. Siempre uno va aprendiendo, ¿no? Entonces voy corroborando nomás mis hipótesis, ¿no? Pero ustedes no son así, yo estoy hablando de otra. Es más, no era de odontología esa señorita, era de otra carrera. Porque de odontología sí, sí. Y yo veo, y de verdad le digo, cuando veo un 13, un 12, un 15 en el examen, a la hora que me da ganas de ponerle sus 4 o 5 puntos y redondearlo a 20. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué sería? Honestidad, doctor. Exactamente, el valor esencial, la lealtad, la honestidad, la sinceridad, eso, o sea, esa personita sí se rompió probablemente en la cabeza pretendiendo autoevaluarse, autocalificarse, y no es que quiere apropiarse de una cosa que no es justa, pues porque lo justo es lo justo. Y de veras yo sí soy justo en eso. Así se molesta o no se molesta en sí. Y yo pregunto, después del primer parcial, a los que lo voy a tener, pero revolcando todos los días con preguntas, son a los 20. Porque por algo se sacan 20, pues, ¿no? Entonces, a ver, fulanito, ya, muy bien, agarro mi lista de 20, a ver, ya, vamos a empezar ya con los 20. Y ahí salta la vista, bueno. No me queda de otra, pues, chicos. ¿Sí o no? No me queda de otra. Bueno, vamos a continuar, ya los estoy motivando para que no se estresen mucho. Estos sistemas influyen en la actividad muscular, sobre todo en la vía gamma eferente. Ya bueno, ¿cómo se libera el estrés? Ya ustedes conocen mejor que nadie. Algunos, de manera externa, gritan, maldicen, golpean, ya, etcétera. No sé, se jalan los pelos, se paran de lengua, ya. Cada uno ve cómo exterioriza, ¿no? Y mecanismos internos, alteraciones fisiológicas, físicas, síndrome de intestino, colon irritable, aumento de tonicidad de los músculos de la cabeza, cuello, sí. Hay dolor a nivel de la nuca, a nivel de la sien, a nivel de la parte occipital, a nivel del hombro. Es como si estuvieran con tortícolis, es decir, diferente manera de manifestarse. El estrés interno puede conducir a un aumento de la tonicidad muscular e iniciar actividad para funcionar, y es por eso que algunas personas tienen asociación entre estrés y bruxismo también. Bueno, entonces ya vamos 4 con esta. La primera fue condición oclusal. Segundo, trauma. Tercero, es el estrés. Tercero, estrés, ¿no? Estrés, tercero. 4, dolor profundo. ¿Ok? Dolor profundo. Un dolor profundo entonces puede generar un trastorno temporomandibular, y la respuesta es sí. Ahora, aquí ojalá les guste este tema de aquí en adelante. Y nosotros, doctor, tenemos en nuestro campo odontológico dolores de tipo profundo, porque eso suena como a riñones, ¿no? Es un dolor renal, es un dolor visceral. ¿Nos enfrentamos a dolores profundos? Y la respuesta es sí. Sí enfrentamos a pacientes que tienen cuadros dolorosos profundos. Y es más, el dolor pulpar está prácticamente al nivel de un dolor visceral, o sea, de un dolor profundo de tipo visceral.
así como duele, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno ha tenido la experiencia de un dolor renal, ¿no? Que es un dolor visceral de tipo profundo, es similar al dolor, o si no han experimentado ese tipo, pero han tenido un dolor pulpar, es que es ese casi el grado de intensidad, ¿no? Esos dolores profundos pueden ser motivo de que ese paciente desencadene trastorno temporomandibular. Por eso, no te salgas del contexto. Recuerda que estamos hablando factores mayores, ¿no? Esos factores etiológicos de trastornos temporomandibulares. Y estamos hablando de los factores mayores, o sea, los que de algún modo son los principales que pueden generar trastorno temporomandibular, ¿ya? Nos falta 5 minutos, ¿eh? Puede estimular el tallo cerebral produciendo cocontracción protectora. Ya, todo esto vayan subrayando porque ya la próxima semana entro a trastornos musculares y ahí va a aparecer 1000 veces cocontracción protectora. La cocontracción protectora es la primera manifestación de respuesta del músculo frente a una agresión externa, a una molestia. Cocontracción protectora, es así como se denomina, ¿ya? Entonces, un dolor profundo desencadena cocontracción protectora en el sistema masticatorio y eso puede inducir, por ejemplo, automáticamente una limitación del movimiento mandibular, mínima apertura. Por eso va a ver usted, a veces llegan pacientes con una pulpitis aguda, un dolor que ha tenido toda la noche, no ha podido dormir, va para que lo veas, lo evalúes, y dice, abre la boca, quiero ver la muela, a ver, y no tiene una buena apertura, porque está pasando lo que estamos explicando. Como hay un dolor, el músculo responde con contracción protectora. ¿Y cómo sé que responde con eso? Porque está limitando el movimiento, pues está generando una especie de protección. ¿Ah? ¿Por qué? Porque siente que hay algún factor externo que está pues alterando, ¿no? Entonces ahí está, la primera respuesta del músculo con contracción. Ejemplo de dolor profundo, dolor dental, dolor en los senos nasales, dolor en el oído, incluso dolores como dolores cervicales que están un poco más distantes. Estos tipos de dolor son los considerados dolores profundos y que pueden, repito, generar de algún modo con contracción protectora y alterar la función normal. Y con esto terminamos. El quinto factor mayor, actividades parafuncionales. En cualquier actividad no funcional, o sea que fuera de masticar, hablar y deglutir, estas actividades parafuncionales pueden ser de día o de noche. De día, hábitos posturales, ¿ves? Lo que decía hace un rato Jessy, ¿no? Hábitos posturales, ¿no? Esa mala postura en el día, ¿no? De trabajar, de estudiar, no trabajamos erguidamente, cuando nos sentamos horas con la laptop, estamos quizás, ni siquiera es confortable la silla en la que estoy, bueno, una serie de factores que son poco usuales también, morderse los labios, la lengua, los carrillos, succión del dedo, morder objetos, sostener objetos con el mentón, bruxismo, todos los hábitos que de día puedan pasar, entonces son de algún modo actividades para funcionar. Fíjense, un montón de actividades que no son pues masticar, hablar y deglutir. Para esto no está la boca, pues, ¿no? Para estar mordiéndote los labios, los carrillos, bueno, los labios de otros tal vez, ¿no? Pero no los tuyos, ¿no? Actividad nocturna, el bruxismo y apretamiento dental. Es una actividad parafuncional nocturna, ¿ok? Bruxismo y apretamiento dental. Ahí está. Pero doctor, acá también hay bruxismo diurno, sí hay bruxismo diurno. Pero mira, y es tan rápido e involuntario que te diste cuenta cuando pasó. Bruxas, si te das cuenta cuando ya realizaste el movimiento, ¿no? Es así porque es inconsciente, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? ¿Y cuándo se produce el bruxismo? El sueño se divide, dice, en 4 etapas y la última etapa es la fase REM, que es la fase de sueño profundo. Esa fase en donde los amigos de lo ajeno ingresan a tu casa, tú estás durmiendo con toda tu familia en fase REM toditos y se llevan hasta el celular que estaba en tu cabecera, ¿no? Tú ponías tu celular debajo de tu almohada y entró el choro y se llevó. ¿Por qué? Pero no, qué raro, no sentimos nada. Estabas en esa fase de sueño profundo. En esa etapa de sueño profundo es cuando se produce el bruxismo. El bruxismo puede estimularse mediante estimulación táctil o de luz en las fases de inicio del sueño, pero en la fase REM es donde ocurre sin ningún estímulo. O sea, y es acá donde dura más tiempo. Y fíjate lo curioso de esto, la duración promedio de bruxismo en el sueño es
de 11 minutos por noche. Pero no es que empiezas y 11 minutos estás haciendo permanentemente la fricción entre los dientes, ¿no? Son instantes de 20 a 40 segundos, instantes breves de movimiento. Y que si tú sumas las veces que realizas este movimiento, pues hace más o menos esos 11 minutos durante la noche, ¿no? ¿A quienes se les atribuye, digamos, la etiología del bruxismo? Al estrés. Mira, el estrés está en todas, ¿no? Está en todas. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta los odontólogos porque hay muchos factores que están, digamos, condicionados de algún modo a la presencia de estrés. Hay que saber también que hay alguna medicación, sobre todo en aquellas personitas que tienen quizás, por ejemplo, problemas de epilepsia, que toman algún tipo de estos medicamentos, que generan el bruxismo, el alcoholismo, predisposición genética, trastorno del sistema nervioso central, pueden ser factores que generan, ¿no? Pero está en grande esto porque es, digamos, lo más común, que hay una relación bastante directa entre aumento de estrés y presencia de bruxismo, chicos, ¿verdad? Y ese bruxismo en los niños, doctor, no es considerado nocivo del todo, porque inclusive pacientes niños con bruxismo no presentan las facetas de desgaste como en el adulto. Porque recuerden ustedes que la dentición decidua tiene, pues, a diferencia de la permanente, una serie de aspectos que son muy distintos. Para empezar, las mismas formas de los dientes. Los caninos por ejemplo, ¿no? de la dentición decidua. Los espacios primates o diastemas que también tienen, ¿no? Es muy diferente. Además, la flexibilidad misma de los dientes que están soportados en el hueso, que a su vez también es de algún modo no compacto, ¿no? Como el del adulto. Entonces, dice, este bruxismo es común en los niños, raramente existen síntomas, casi siempre es autolimitante, pues va a desaparecer, y no está asociado con síntomas muy preocupantes, y tampoco hay el riesgo de que un niño bruxómano tenga bruxismo también de adulto. Entonces son cosas, pero ahí está el comentario para quienes también estuvieran interesados en estudiar bruxismo infantil, ¿no? Bien, entonces, ¿qué les pareció? Terminamos de este modo la clase de hoy. ¿Está bien?